Estimadas al coro de esenios de la Gnosis Arte, vamos a ver hoy un tema muy especial aquí en esta Cámara Inicial Pública de Motivación Continua acerca del arte de vestir para el triunfo, lenguaje corporal. Este coro esenio es trascendental ya que nos permite desarrollarnos en varias áreas de la vida práctica, como es, por ejemplo, cuando quieras construir tu casa, para que tengas un norte cómo hacerlo. Puedes hacerlo con, obviamente, teurgia, con magia, con la elementoterapia, desde que vas haciendo las bases mismas de aquella casa. Lógicamente, a su vez tienes unas construcciones impresionantes en este coro para que tú veas cuál es la mejor que te gusta, que tengas un norte, porque tiene que ver con una arquitectura solar también. Este coro también va dirigido a ese aspecto muy importante de ir levantando esculturas ya de los dioses-diosas a nivel planeta, ya en plazas, en centros religiosos, culturales, ciencia, arte, filosofía, mística, trascendental. Entonces, obviamente, puedes levantar esas esculturas de Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Samael Ambeor, Lakshmi, Daimon, Jesucristo, etc. Y a su vez, pues te da un norte claro y preciso cómo has de hacer ese tipo de esculturas para que queden pues impresionantes y que eso quede como un patrimonio cultural para la conciencia de la humanidad para hoy y siempre. Entonces, a todo eso está dirigido el coro esenios. También está dirigido a una parte muy importante de la vida, como es el arte de vestir y a su vez también lenguaje corporal, y más temas pues que iremos viendo en el pensum de este coro de la Gnosis Arte. Vamos a dirigir hoy obviamente al aspecto de vestimenta dentro de los grupos de la Gnosis Samariana a nivel local, nacional e internacional. ¿Cómo tú puedes vestir? ¿Qué es lo que más te conviene, lógicamente? Eso va dirigido para las diferentes cámaras de la sabiduría universal, ya sea ahorita que estamos primeras, tenéis otras más como es segundas, terceras, cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel en esta instrucción solar de la resurrección. Y se expande obviamente para toda persona que quiera pues también ir compartiendo esto que estamos viendo aquí tan impresionante. Entremos a aspectos de, obviamente, si una dama puede utilizar o no puede utilizar pantalones dentro de las sedes gnósticas samarianas. Obviamente que en eso ya hay grabación directa del maestro Samuel Ambeor, que orienta, que por ejemplo le hacen esa pregunta ya en México, los discípulos de Sudamérica. Entonces el maestro aclara que ese tipo de complejos a la vez no existe ya en México, esos complejos que existía de parte de algunas personas acá en Sudamérica dentro de la Gnosis samariana. Entonces el maestro rectifica y aclara que las damas pueden vestirse como ellas gusten, libremente, en el sentido más completo de la palabra. Entonces, ya sea la persona tenga cargos de instructora, misionera, ungida, también de damas gnósticas, por ejemplo, tú puedes vestir libremente con faldas o pantalones. De hecho, también el uniforme de damas gnósticas
pues lógicamente va con falda o pantalón. No se puede obligar a las damas por ciertos fanatismos dogmáticos de ciertos egos o falsas personalidades o mal manejo de virtudes, incluso de propios maestros gnósticos o maestras que quieran obligar, en el caso de las damas, a que utilicen únicamente falda. Eso es fanatismo, eso es dogma, y obviamente nada tiene que ver con la real gnosis samariana. La realidad de los hechos es que puede libremente vestir la dama como le enseña el maestro Samuel Ambeor, ya sea con faldas o pantalones. Ciertos directivas pueden estarse generando muchos karmas y hasta karmas duros por estar obedeciendo propios egos de maestros, maestras espirituales o falsas personalidades o mal manejo de virtudes. Y eso queriendo continuar o proseguir obligándole a las personas que tal vez entren ya a las filas gnósticas samarianas como miembros activos en primeras, segundas, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel, querer obligarles que se vistan solo como quiere el ego de esas personas. Entonces, obviamente, como un estudiante de la gnosis samariana, como un miembro activo de la cámara que estés, jamás lo vas a obedecer, porque eso parte del ego, de la falsa personalidad y el mal manejo de virtudes. Entonces tú tienes, tanto el varón como la mujer, libertad de vestirse. En el caso de faldas o pantalones de la dama, pues libremente puede utilizarlo como ella quiera. Ahora, acuérdate que en los tiempos de hace 2000 años atrás, también los varones utilizaban falda larga o cierto tipo de vestiduras y así caminaban por la vida misma. Entonces, en el caso del varón, por ejemplo, si en estos tiempos también quiere utilizar ese tipo de vestimenta, pues libremente es. Y a veces ya en Oriente personas utilizan incluso su vestimenta de falda en el caso de los varones. Y si un varón tiene esa tradición de vestir así y quiere integrarse dentro de primeras, segundas, terceras cámaras con su vestimenta así, pues libremente es de vestirse como quiera. Importantísimo entender aquello. Ahora, caso de minifaldas. Obviamente, si la dama quiere utilizar minifaldas o shorts, libremente puede utilizarlo. O quieres utilizar una falda bien larga, hasta casi los pies, pues también libremente es de hacerlo. Es su ropa, es su cuerpo, es su dinero que gasta en la inversión de su ropa. Entonces, si llegan así personas, por ejemplo, a los cursos, a los estudios, por ejemplo, de una primera, segunda, tercera cámara, libremente son de pasar a tales cámaras con la vestimenta que quieran. Bueno, pues ya sabemos que en otras cámaras, como son segundas, terceras cámaras, sobre la ropa pues tienen, o se tiene y tenemos una vestimenta especial. Pero la vestimenta particular que utilicen aquellas damas, por ejemplo, y en el caso de varones también, libre es la persona de utilizarlas. O sea, ningún directivo o directiva con su ego, fanatismos, dogmas va a querer hacer que los congregados, congregadas o ungidos, ungidas lleguen como ellos quieren vestidos. Ellos han de vestir como ellos sienten vestirse en el sentido más completo de la palabra, lógicamente. Y si en algunas sedes que exista quieren obligarles a las personas que se vistan como quieren ciertos directivos o directivas, pues eso no se llama gnosis samariana. Esos son simplemente egos de cacicazgo, de egos de esclavizar a personas y de comenzar a mal programarles de acuerdo al antojo de esas falsas personalidades, ego y mal manejo de virtudes de ciertos dirigentes. Puede ser dentro de gnosis samariana o en las órdenes de ciencia, arte, filosofía mística o religiones o políticas incluso o sociales, familiares, que haya esos falsos conceptos que dañan esos reales sistemas de educación, de política, de religión, de familia incluso. Ahora, veamos por ejemplo casos verídicos de personas más conscientes que sí saben vestirse y obviamente saben utilizar todo aquel lenguaje corporal para impresionar positivamente.
Entonces tú no vas a tomar, por ejemplo, en el caso de dama, el molde de acuerdo a las personas que están tal vez más inconscientes que la misma persona, sino es de tomar moldes de dioses, diosas, en lo más perfecto de su manejo de virtudes y leyes. Entonces vamos, por ejemplo, a las tierras de Egipto. Allí veis una diosa Isis, Ram, Io, Hathor y más, cómo vestían ellas. Entonces tenían varios tipos de faldas y unas también casi tipo minifaldas. Allí revisar esa cultura en esos grabados jeroglíficos dejados allá en esas tierras de Egipto. Allí tienes un molde de cómo se viste una dama gnóstica, por ejemplo, o de la sabiduría universal en general. Ahí tienes la diosa gnóstica virgen Isis. Tienes a Thor también, Ramío y más. Entonces ese va a ser tu molde de cómo vestirte. Y si otra persona con sus egos quiere ponerte un montón de fanatismos, ¿quién va a saber más? La diosa Isis, una mujer que se ha autorrealizado, o una persona que recién está con 3% de conciencia y un 97% de ego, tal vez un poco más. Ahora acordémonos en el caso de los dioses diosas también, a veces tienen mal manejo de virtudes o a veces sacan leyes principiantes y causan daño a las humanidades y se generan karmas duros, karmas. Entonces tú nunca vas a obedecer el ego de algún maestro o maestra espiritual dentro de Gnosis Samaniana o en general. Nunca le vas a obedecer a la falsa personalidad y menos al mal manejo de virtudes ni a las leyes principiantes, porque eso no sirve y eso va a llevar a estrellarse a la persona que obedece eso y a la persona que saca ese tipo de leyes. En cuanto a los dioses más exaltados, ya cristificados y sin ego, aún incluso ya en ese estatus espiritual de 3 montañas, incluso los dioses creadores o diosas de universos, galaxias, sistemas solares, planetas, también han pecado y han cometido errores en cuanto a sacar ciertas leyes principiantes en el sentido más completo de la palabra. Entonces allí obviamente que aquellos seres igual se ganan karma y karma duro, y esas leyes principiantes, así sea de un dios o diosa creador del universo, tampoco las vas a obedecer, porque la virtud de la obediencia tienes que saberla manejar, tenemos que saberla manejar conscientemente para no generarnos karmas ni karmas duros. Muy importante ir comprendiendo esto, estimados, estimadas, que estamos viendo aquí en este tema clave trascendental del coro Esenios. Entonces, ahora de las diosas y de los dioses que se han reencarnado en el planeta, entonces tú vas a tomar los ejemplos más exaltados de aquellos seres, obviamente para, en este caso, tu vestimenta y también para un modelo conscientivo de vida. Vamos a otros ejemplos. Por ejemplo, tienes en el caso de la cristificada Virgen María, Madre del Nazareno, de Jesucristo, que logró su virginización practicando los misterios del amor y sexuales con su marido José. Ella tenía más hijos físicamente hablando también. Virgen es por su grado de pureza interna, por su mente, por sus emociones. Entonces allí, de acuerdo a ciertas tradiciones judaicas, pues veis que visten con cierto tipo de faldas largas, tanto los varones como las mujeres, pero eso no quiere decir que sea un molde universal. Por un lado, para situaciones del polvo, a que no dañe pues la parte de las piernas, listo, correcto. Pero ya en ciudades pues más desarrolladas, con calles, ya donde no haya polvo y todo eso, entonces obviamente que puedes tener otro tipo de vestimenta. Esa falda larga puede ser también hasta por las rodillas, o puede ser 4 dedos más arriba de las rodillas también. Es decir, es libre. A su vez, cae en cierto dogma, fanatismo y mal manejo de virtudes, queriendo
hacer que ciertas damas de la élite hebrea y otras también en la parte cristiana, en la parte judaica también, o incluso árabe, se vistan de acuerdo a cómo se visten aquellas personas del lugar, porque si no, les hacen creer, les meten un montón de dogmas y fanatismos de que ya están pecando porque se visten de otra manera. Entonces eso también hay que analizarlo, hasta dónde es consciente y hasta dónde es consciente, dónde no es consciente. Imagínate en terribles calores, en terrible costa pues a la vez, que quieran obligar a las personas que se vistan con faldas largas. Entonces lógicamente que allí obra la inconsciencia y el mal manejo de virtudes. La castidad está en estados psicológicos conscientivos, no en cómo se viste la dama o el varón, en el sentido de esto de faldas que estamos viendo. Ahora, a su vez, otros ejemplos, por ejemplo, revisa cómo se vestía la diosa cristificada Tonantzin allá en México. Revisar también cómo se vestían las esposas de las 16.108 esposas del dios cristificado gnóstico Krishna, de allá de la India también. Entonces allí tienes ejemplos de cómo tú has de hacer tu vestimenta. Ahora vamos a más exaltado también. Imaginemos y revisemos los casos de las hermanas extraterrestres ya conscientes que llegan de otros mundos, de otros planetas al planeta Tierra. De hecho, ellas mismas traen la moda de las licras, o sea, pantalones bien pegados al cuerpo, y tanto para el varón como para la mujer, y también la parte de ciertos buzos bien pegados al cuerpo. Allí, por ejemplo, las venusianas o los venusianos tienen ese tipo de vestimenta. Ya Salvador Villanueva, que viajó al planeta Venus, llegó allí y lógicamente comenta que los que llegaron acá al planeta Tierra tenían ese tipo de vestimentas. Eran varones y utilizaban un tipo de licra, bien pegado al cuerpo. Y son seres más conscientes en el sentido más completo de la palabra. Ahora revisad cómo ha sido también el tipo de vestimenta de otros seres que han llegado al planeta. Por ejemplo, el maestro Samuel Ambeor tuvo contacto con 12 hermanos extraterrestres venidos de otra galaxia, no solo de esta Vía Láctea, sino de otra galaxia. Y ellos también, y ellas, porque fueron 12, han tenido un tipo de vestimentas. Entonces allí has de revisar, has de preguntar cómo ha sido el tipo de vestimentas, cómo vestían físicamente. Y allí tienes un modelo más claro de la forma de vestir. Ahora, en casos de sierra, lugares muy fríos, entonces ilógico, obviamente, que la persona esté andando ahí a una medianoche con una minifalda. Te va a hacer un recontra frío a las piernas, obviamente, y te va a resfriar hasta los huesos. Entonces, en ese caso, si utiliza un tipo de minifaldas, pues hay un tipo de licras que son más calientes para que no se afecte la salud del cuerpo. No por ciertos fanatismos o dogmas religiosos, sino por cuestiones de vida y de salud. Entonces allí está un molde más consciente, más claro de cómo has de vestir. Ahora, si llegas a los estudios, a las cámaras, ya sea una primera, segundas, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel, eres sacerdote, misionero, ungido, ungida, misionero, Isis, clériga, etc. Entonces tú tienes tu libertad de vestirte como tú quieras. Si quieres llegar con short, puedes llegar con short. Si quieres llegar con una minifalda, libremente puedes llegar con una minifalda. Si quieres venir con una bata larga, pues puedes llegar con una bata, con un vestido largo. Sentido más completo de la palabra. Cuestión puperas. Igual, es su ropa. Y obviamente es la estética y la forma de vestir de la dama. Si la persona quiere llegar con puperas, pues obviamente puede llegar con sus puperas a primeras, segundas, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel. Lógicamente. Y si personas quieren impedirle que la persona llegue así, pues es su ego, su manera de
manipular gente, su manera de mal programar a la gente, o a su vez ciertos egos, falsas personalidades, mal manejo de virtudes, que eso le va llevando a querer esclavizar a las otras personas y que se vistan como se viste esa otra persona, y eso no es conciencia. Obviamente libertad, puedes llegar con la pupera que tú quieras, lógicamente. Entonces así también revisar los ejemplos que hemos visto allí de seres más conscientes como visten en ese caso. Ya entendido esto, entonces obviamente vamos a ver ciertos ejemplos claros que también nos da el maestro Lakshmi-Daimon. En el caso de la dama, cuando se pone falda, entonces al estar en contacto la parte de las rodillas o la parte interior, esa parte de las rodillas y las piernas, pues se activan ciertos vórtices magnéticos que les vuelven a las damas y a las mujeres mucho más féminas y sensuales. Entonces ahora imagínate allá o en estos tiempos mismos ciertos varones que tienen una vestimenta tipo falda, entonces ellos también se les activa obviamente más esos vórtices. Entonces por eso te orientan en el caso de la dama que utilices falda, pero es por algo que te va a servir en el caso de la dama bastante para que desarrolle mucha más sensualidad y se activen esos vórtices. Ahora, si no utilizas la falda en el día, te gusta siempre utilizar pantalón en el día, entonces activa esos vórtices allí en tu dormitorio, en tu cama. Si duermes al desnudo o si duermes con cierto tipo de bata o falda, ya se te van a activar allí esos vórtices en 8 horas de descanso. Busca no aislarlos, pues para que se estén activando esos vórtices. Y ya está arreglado el tipo de vestimenta en el día, si es por la cuestión de los vórtices que se activen en las damas. Ahora nos orienta también que ciertos vestimentas de minifaldas tienen que ver con ciertos egos de lujuria. Entonces allá en el trasfondo psicológico de las damas, a revisar si lo hacen por conciencia, lo hacen por castidad, por sabio manejo de la castidad, o por egos de lujuria. Entonces eso ya va de acuerdo a la conciencia de cada quien, pero no se puede generalizar a todos los casos, porque hay casos y casos. Ya tenéis ahí el caso de la diosa egipcia Isis, que vestía también con un tipo de minifaldas. Acordemos que los dioses y diosas también tienen egos. Los que viven en los mundos nirvánicos aún tienen ego y también ciertos grados de karmas. Entonces todos esos detalles hay que analizar, pero obviamente no está prohibido la vestimenta con minifaldas, pero allá en el trasfondo psicológico a ver qué te hace. Ahora la dama en este caso, si el varón está excitado porque ve una dama en esas condiciones, o ya está con sus situaciones lujuriosas, mentales, emocionales, instintivas, etc., esa situación es del ego del varón, es de la cabeza legión del varón con sus 2000 o 1500 yoes aproximadamente, más o menos, que tenga una cabeza legión de la lujuria. Pero eso no es situación de la dama. Y si el varón no va a saberse controlar ni dominar allí, entonces imagínate cuando estés en una playa. Entonces ahí se acaba nomás un montón de falsas estructuras psicológicas. Entonces que le lleven al varón allá donde viven ciertas tribus en las selvas, donde allá simplemente todas las damas están al desnudo. No es el problema que están esas damas al desnudo, sino lo que carga en la mente esa persona en cuanto a su lujuria. Entonces hay que aprender a ser más castos y dominar los ojos, la mente, las emociones, la palabra, el olfato, el gusto, el tacto, etc. Dominarse a sí mismo. Y en medio de la tentación, pues va a aflorar a ver si tiene virtud de castidad o simplemente tiene pura lujuria. Pero le echaría el muerto la culpa a la dama que está vestida así. No, la situación es que ese varón tiene que vencerse a sí mismo y transformar impresiones. Comprenda, tanto el varón como la mujer, que esos cuerpos, los más excelsos, los más esbeltos, los más extraordinarios, tiene que ver con mucho dharma de esa persona que hizo en vidas pasadas. Ahí está mucha fortaleza, mucha energía, mucha vida. Y es mejor estar al lado de esa vida.
A su vez comprenda también que aquellos cuerpos llegarán a la vejez, a su vez morirán y se podrirán en el cementerio. Y mejores formas, ha pasado eso, si no, pregúntale a los cementerios. Hecho eso, se transformó las impresiones y ya no aflora la lujuria. Ahora vas a aprender a utilizar el erotismo sexual que te quede en el ambiente. Eso es muy importante. En vez de estarse la persona con un montón de mojigaterías, con un montón de falsos moralismos y ciertos dogmas falsos religiosos, que las huestes anticrísticas han puesto eso dentro de los reales sistemas religiosos y dañan la real religiosidad. Todas las religiones son muy eróticas y son sexuales, enseña el maestro Samuel Ambeor, y eso va desde el tipo mismo de vestimentas y todo mismo. Entonces, toda religión es sexual. A su vez, alrededor de todo, la persona se va reuniendo alrededor del sexo, o sea, un baile, en las reuniones familiares que tienen también en casa, a su vez en los cultos religiosos, obviamente los bailes que se dan, ya sea una discoteca, ya sea una casa, etcétera, todos son alrededor del sexo, porque tiene que ver con una energía erótica poderosísima. Ya Sigmund Freud va más profundamente, por ejemplo, ahí te enseña que la niña desde pequeña ya está enamorada de su padre y tiene cierto rechazo a la madre, y la madre a la vez tiene celos de la hija porque está la hija templada de su padre, pero sutilmente en el aspecto del subconsciente. A su vez, el hijo está muy enamorado, el niño, de su propia madre. Claro, si hasta le besa los pezones y le hace sentir erotismos sexuales a la madre en ese proceso de la lactancia, lógicamente que la madre se hechiza, se enamora de su propio hijo. Y a su vez el hijo también siente ese afecto y hasta ese grado de erotismo sexual, porque obviamente el centro sexual tiene ese niño, pero está esa energía haciendo que se desarrolle su cuerpo. Pero la dama obviamente siente erotismo sexual si el hijo está ahí una media hora o una hora o 15 minutos en ese proceso de lactancia, besando los pezones y haciendo sentir erotismos. A su vez, el padre por ende tiene muchos celos allí, pero en el subconsciente, porque obviamente el hijo está besando los pezones de la pareja que está con él. Y por ende le tiene ya un montón de instintos y se manifiestan hasta ciertos egos de ira, pero sutilmente, y de celos al propio hijo. Pero eso obviamente tiene que ver con una psicología revolucionaria, en el sentido más completo de la palabra, que el común y corriente no se da en cuenta. Y a su vez el suegro, en el caso de la nuera, es un hecho que está enamorada de su pareja y de todos los hermanos de la pareja de él, porque tienen obviamente la misma genética, la misma fisonomía, y obviamente ella está templada, está enamorada de su esposo, su pareja, pero también los hermanos de él tienen la misma genética, y a su vez por ende está enamorada de lo que es su suegro, y a su vez de todos los tíos del esposo de él y todo aquello, porque refleja algo que a ella le gusta y por eso está con aquel varón y está en el caso como ya un matrimonio. Pero es en el trasfondo psicológico, es muy sutil y ahí está. Y por medio de eso se pueden manifestar muchos egos también de lujuria, pero también mucho poder erótico sexual que te va a servir para hacer magia y creaciones. Depende de la persona cuán casta sea o cuán lujuriosa sea. Entonces, por ejemplo, si vas por un parque, una dama bella, preciosa, está dando de lactar allí a su hijo o hija, existe un poderoso erotismo sexual alrededor, porque los varones sienten erotismo sexual y obviamente se activan sus espermatozoides. Hay líbido sexual. A su vez, la dama que está allí pues no es un tronco, no es un hierro, sino es una mujer que siente y está sintiendo también sus erotismos sexuales por parte ya del hijo o hija que está en ese proceso de lactancia y por todo el erotismo sexual que existe alrededor. Y eso es una energía muy natural. Y si el varón siente erotismo sexual en sus órganos sexuales, claro, está sano. Tiene 300 a 500 millones de espermas. Tiene su buen semen, está poderoso y potente. Entonces eso es bendición de Dios.
pero a su vez, a ver qué se hace con toda esa energía. Entonces allí, ¿qué vas a hacer? Utilizar esa energía para magia creacional, blanca, crística, para traerte más salud, más amor, más dinero, más prosperidad físico-conscientiva. Entonces acuérdate que los clarividentes verían en el entorno una energía sexual poderosísima que circunda alrededor. También verían ciertas emanaciones de los egos de lujuria que emiten de todos lados mismo, con excepciones. Entonces con esa energía erótica sexual, sana, natural de los cuerpos que emite, tú vas a hacer creaciones. Y allí mismo te concentras en los dioses, por ejemplo, del amor. Puedes concentrarte en el dios Uriel, puedes concentrarte en Eros, en Terpsícore, en Afrodita y más, y pedir que con el poder de esa energía sexual erótica que circunde en el alrededor, tengas tú y esa persona y su o sus parejas y tú o tus parejas salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva, triunfos, éxitos. Echa la magia y pides que esto se cumpla, que sea magia blanca, que se cristalice con el poder y la misericordia y el permiso de la ley divina y el aval de Dios. Haces el mantra Aum internamente mientras vas por ese parque de la ciudad y mientras esa dama públicamente está dando de lactar así a sus niños. Algo más consciente sería que en casa sacó esa alimentación, esa leche en una jarra, por ejemplo, tal vez 1 litro. Eso lo hizo hervir a que mueran virus, bacterias, y de eso lo lleve un tetero para su hijo, esté de los años que esté. Entonces está en el parque de la ciudad, quiere darle leche materna, pues listo, eso está a una temperatura acorde y le da. Entonces ya no tiene que estar sacando sus pezones al aire. Pero obviamente eso ya es más trasfondos de conciencia. Ahora sigue sus erotismos sexuales, aprovechad haciendo teurgia y magia creacional. ¿Veis? Y así en todo aspecto. ¿Ves? Una pareja que está besándose por allí públicamente, allí hay erotismos sexuales. Allí hay actividad de espermas, actividad de ensémenis, actividad de óvulos en todas las personas que circundan alrededor. Tú como mago, maga, pasa por allí, haz magia, haz teurgia. Vas a una playa, ves los cuerpos más eróticos, extraordinarios, pues no te vas a ir con una venda en los ojos. Dios te ha dado ojos y te ha bendecido. Entonces tienes que mirar lo que está todo a tu alrededor con observación dirigida. Obviamente, pero lejos de la lujuria. Lógico. Y sin estar haciendo creaciones mentales lujuriosas, ni efigie mentales. No se ve con castidad. Y no quedarse petrificado allí en ciertas partes o formas del sexo opuesto, pero obviamente de ver todo lo que está a su entorno porque está practicando observación dirigida. Observas a los 4 puntos cardinales, abajo, arriba y a todo lado mismo. Y transformas inmediatamente impresiones. Y mientras eso, hay erotismos sexuales, haz magias, creaciones. Pide también que eso te sirva esa energía para eliminar tal o cual ego que estás trabajando para desintegrar, o tal o cual falsa personalidad. Eso es muerte en marcha en la vida mismo con energía erótica. Y también aprovecha para que sublimes y transmutes tu energía allí con el Ham Sah. Inhalas mentalmente Ham y sigues tu marcha, sigues tu rumbo, sigues tu vida. ¿Veis? Bien, estimados, estimadas, y todo esto tiene que ver con la forma de vestir. Ahora, otras situaciones, por ejemplo, allí veis que orienta el maestro Samuel Ambeor los famosos bailes al desnudo en Eleusis, y que son bailes sagrados, activos, para ayer, para hoy y para siempre, para todas las personas que así quieran obrar. En este caso puedes hacerlo en tu casa. Obviamente puedes comenzar practicando para la propia pareja, que no es tuya, simplemente es una persona que te acompaña en la vida. Entonces analiza ahí cuántas danzas eróticas sexuales le has hecho a tu pareja. Y si no lo haces, obviamente, entonces la persona está fallando en los campos del amor.
Entonces hay que estudiar el Kama Sutra, el Anangaranga, el Kama Kalpa y libros sexuales, que estos los da el maestro Samael Weor en síntesis en el libro El Parsifal Develado. Estudiad allí, los últimos capítulos. Ahí te aclara que el maestro Vajrayana Mananganjanga son maestros gnósticos de la sabiduría universal y sus obras, las originales de él, tienen que ver con el arte gnóstico amatorio. Y los bailes de Eleusis se relacionan, obviamente. Entonces tienes que saber tener un tipo de vestimenta acorde, lógicamente, para tu templo del descanso Hamsa Kamasutrians, tu alcoba, tu dormitorio. Y eso va desde aspectos también de personas que ya son parejas, de noviazgos, de personas que son enamorados, o de amores tántricos. Por ejemplo, imagínate la Madre Teresa de Jesús con el sacerdote Juan de la Cruz, que en el caso de ellos era una pareja tántrica de amigos y se amaban desde sexualmente por amor y para amar. Entonces, obviamente, dentro de ese templo del descanso Kamasutrian Hamsa, lógicamente que tiene que vestir vestimentas eróticas. Y eso lo bendice también Dios, porque Dios puso todas las telas existentes en la creación, porque esas emergen de plantas o de ciertos animales. Y esos diseños también especiales de todas esas vestimentas que activan erotismos, obviamente lo bendice Dios. Los goces del amor son sagrados. Y allí entra el Correcenius también en todo ese arte de diseños de todo tipo de vestimenta. Ahora acaso blue jeans, ya veis que estamos en una nueva era acuariana, y ahora los mismos pantalones blue jeans los cortan para que se vea parte de las piernas. Bueno, pero despertarte más, cortan en la parte de las pantorrillas también un poco, porque las pantorrillas son bien eróticas, cosa que aún no se despierta. A esos cortes en el jean en las pantorrillas. En las rodillas no vas a estar cortando porque no queda. Las rodillas pues son un poco huesudas, un poco flacas y no quedan. Entonces te va a quedar en la parte de las piernas, las canillas pues si tiene buenas canillas hay que cortar, si no en la parte de las pantorrillas también. Eso es era de Acuario, porque la era de Acuario es muy revolucionaria y le rige también el planeta Urano, que es sexual. Y esta es una era sexual que obviamente el falso dogma, el falso fanatismo de la antigua era de Piscis, la parte falsa que se dio allá por ciertos egos, mal manejo de virtudes y falsas personalidades, incluso de dirigentes y de gentes, ya no cuadra en esta era acuariana. Entonces eso desbarata un montón de esas estructuras y otros viajes negativos que no sirven para nada. Entonces mejor es aprender a manejar el erotismo sexual, la inteligencia sexual, la inteligencia erótica sexual. Lógico. Y con esa energía te puedes traer más salud, más dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva. En caso Puperas va enseñando el maestro Lakshmi Daimon, y acuérdate que estás en medio de la vida mismo y la gente en el común no te va a estar viendo como la Virgen, sino obviamente va a estarte viendo también ciertas cabezas de legión de lujuria y más de las personas, con excepciones. Entonces eso irradia una energía vista por los clarividentes como lenguas de fuego que les dan justamente al vientre de las damas y luego les vienen ciertos dolores en la parte del ombligo, de estómago y también muchos cólicos menstruales. Entonces por eso has de cuidar también de tanto en tanto tu plexo solar y no solo andar con pupera, pero no por fanatismos religiosos o porque te vas a ir para el infierno, sino por tus cuestiones propias de salud. Entonces allí haces una transformación, vas combinando y te vas dando cuenta, lógicamente. En cuanto a las danzas al desnudo, cuentan que los sacerdotes, los ungidos, las ungidas, los clérigos, clérigas participaban de esos erotismos sexuales, en las danzas de Eleusis. Entonces, por ejemplo, si un grupo de personas hacen esos bailes eróticos, ¿es pecado o no es pecado? Depende qué vas a ir a hacer después del baile erótico. Ya veis que Jesucristo da una cátedra trascendental allí. Entonces llega, él estaba en una reunión social pública y llega una dama que efectivamente era prostituta, encantadora, bella, hermosa, y comienza a hacerle las mil y un tentaciones. De paso allí
se le pone hasta su prueba de Irene, entre comillas. Entonces obviamente Jesús no era un hierro, no era una pared, sino era una persona que sentía también erotismos sexuales. Pero a su vez aquella dama hasta le seduce eróticamente, y también por otra parte entra la conciencia de ella, que tiene un arrepentir también, pero por otro lado le erotiza totalmente y comienza por los pies. Y obviamente Jesucristo, en ese caso en su centro sexual, sentía mucho erotismo sexual porque tenía sus millones de espermas y sus ensérmenes. Pero él sabía la ciencia y el arte de la transmutación. Obviamente con su esposa Miriam Ben Magdala, y antes también con sus mujeres y en tierras de Jerusalén y de Egipto, transmutaba la energía sexual por amor y para amar. Desde su soltería con las vestales, y luego también con Miriam Ben Magdala, su esposa que se anunció. Sabía dominarse, y lógicamente se dominó ante terrible tentación. O si no, Jesús el Cristo después de aquello hubiese dicho, ya ahí quedamos con la misión, con todo ello, e iba después de eso a buscarle posiblemente a la dama prostituta y caerse con ella sexualmente y salirse de las cámaras de los mundos superiores de conciencia. Pero supo él vencer la tentación, y no la venció con dogmas ni fanatismos. No sacó por allí un palo de escoba, no la gritó a la mujer, no la insultó, sino simplemente fue obviamente ahí un mismísimo Cristo Lucifer, que sabía manejar la tentación y que tenía dentro de él esos misterios también de la constelación de Judas Iscariote, la sapiencia de sapiencias, los misterios de los cielos, los mundos y los infiernos. Entonces, mientras la dama estaba allí tentándole y a su vez haciéndole aquellos erotismos desde los pies, obviamente qué creaciones mágicas estaría haciendo él. Y a su vez, si aquella dama estaba arrepentida y hacía alguna petición en su interno, claro, si Jesucristo en ese entonces transmutaba dentro de él unos cuantos espermatozoides, obviamente se hacía esa magia, se le creaba lo que la dama quería. ¿Veis? Entonces esos misterios pues la persona tiene que irlos comprendiendo. Si no, imagínate al monje, al que quiere hacerse santo pero únicamente santurrón, le pone un medio Brasil en un carnaval, o le llevan a las selvas donde visten las mujeres en ciertas regiones desnudas y los varones también. ¿Qué hiciera? No supiera dominarse allá porque no sabe manejar su propia virtud de la castidad, o porque simplemente es santurrón y no es santo en realidad. Entonces, más bien a utilizar la energía erótica sexual. Entonces, si las personas, por ejemplo, hacen esos bailes de Leusis entre personas esotéricas, por ejemplo, obviamente, ¿para qué manda el maestro Samuel Ampeor? ¿Para qué enseña también que existían ese tipo de bailes? Para que lo hagas, pues para eso está enseñante, sino simplemente ni contar. Y a su vez, jamás te prohíbe que eso no se haga. Entonces hay que leer, como dicen, donde el maestro no escribe. Pero a su vez públicamente no va y te dice directamente para que lo haga, porque obviamente representan ciertas visiones especiales, y ello fuera ley, ese tipo de orientación que hubiese dado directamente ya así claro y preciso, pero sí te orienta cómo se hace y todo aquello, y te deja la puerta libre y abierta para que actives tu vida, una vida impresionante, erótica, sexual, pero con castidad, lejos de traiciones, adulterios y fornicaciones. Y hemos visto otros temas también, los misterios del amor universal. Ahí tenéis el dios Krishna con sus 16.108 esposas, practicando el sagrado arcano AZF, cristificándose, el rey David, Salomón, etc. La princesa Draupadi con sus 5 maridos, que se enunció con todos ellos al mismo tiempo, y es una diosa virgen, y otros misterios más que veremos en otros temas ya en Pénsula Reino. Entonces tienes que ir a analizar qué es pecado y qué no es pecado. Las danzas de Leusis pues eran vestimentas al desnudo. Cuenta el maestro Garga Cucini, discípulo del maestro Samuel Ampeor,
que se encontraban en el mundo astral era el maestro Samael Aun Weor. Y habían damas bailando allí eróticamente. Estamos hablando en otras dimensiones. Pero eran damas de conciencia despierta, que estaban en los mundos superiores de conciencia. Y a su vez vuelven después al mundo físico. Y le va a ver el bodhisattva del maestro Aguchinis al bodhisattva del maestro Samael, o sea, Aun Weor. Le dice: maestro, ya estaban bailando aquellas damas y estaban semidesnudas. Y le dice el maestro: no, estaban desnudas. No, maestro, estaban semidesnudas. Bueno, y en síntesis así la continuó. Después el maestro Samael Aun Weor le dijo: lo que pasa es que estás demasiado puerco en tu mente y por eso no las puedes ver así, desnudas tal cual aún. Entonces con eso le dio una enseñanza trascendental. Ahora profundiza más en esa enseñanza. ¿Para qué le lleva en lo interno a estar viendo mujeres en bailes al desnudo? Y a ver también si había varones con bailes al desnudo y todo aquello. Porque tienes que ir a la enseñanza más profunda. Y eso está en los libros del maestro Samael Aun Weor, esa anécdota. Entonces, ¿para qué le lleva y le enseña que existen esos bailes eróticos en los mundos internos? Obviamente, para que active su erotismo sexual. Y si personas, por ejemplo, de la gnosis samaliana, que son miembros de cámaras o estudiantes, se reúnen, por ejemplo, en sus casas y hacen allá sus bailes eróticos, semidesnudos o desnudos, eso no es pecado. ¿Está eso bendecido o no está bendecido? Depende de qué vas a ir a hacer después de todo ello y en ese mismo instante. Entonces, una es activar los erotismos sexuales y otra es que la persona caiga en traiciones, adulterios, fornicaciones y terribles karmasañas. Entonces eso sí no le va a convenir a la persona misma, ¿veis? Pero si hace esos bailes al desnudo y obviamente activa esas energías eróticas y allí mismo hacen creaciones para salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva, eso es bendecido por Dios, pues, lógicamente. Y eso es avalado por el avatar de Acuario, el arcángel Samael Aun Weor, para ayer, para hoy y para siempre, para las personas que así quieran obrar. Bueno, hay mucho más en ese aspecto, pero eso ya sería otros temas de Pensura Eslénico. Ya te cuenta ahí que ciertos esoteristas en los templos antiguos de mayas, incas, aztecas y hasta babilónicos, persas, etc. Y cuenta que los templos aztecas, de un inicio con castidad, el sacerdote con la sacerdotisa, que era una pareja constituida, se conectaban sexualmente en el templo, en el altar. Y a su vez todas las parejas de congregados, que eran parejas ya de antemano, se conectaban sexualmente allí en terribles erotismos sexuales. ¿Y para qué hacían eso? ¿Y para qué enseña eso el maestro Samael Aun Weor? Principios eternos, obviamente, de la castidad, del tantrismo, activos para ayer, para hoy y para siempre, para las personas que así quieran obrar. Pero eso lo has de hacer, pues, obviamente, ya en tu vida particular. Entonces, en ese caso, hay una energía poderosa al entorno, alrededor, y con esa energía se hacen creaciones para traer paz para la humanidad, evitar guerras, traerse a esas personas mismos salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva, incluso eliminación de ciertos egos, pero eso con castidad, o sea, lo que es el sagrado arcano AZF, eso ya lo veremos en otros temas. Es decir, a diferencia de las orgías que hacen común y corriente, con fornicaciones. Y todos esos misterios existen y son latentes y tienen que ver con cierto tipo de vestimentas eróticas, con bailes al desnudo, bailes eróticos y obviamente con los misterios de la transmutación de energía sexual. Ahora, si estudiantes de las sedes gnósticas hacen eso en sus vidas particulares, entre parejas que son constituidas, pues ya lo enseña eso en el Parsifal develado. Allí habla que una orden de Shiva en Oriente hace los esponsales al dios Shiva una vez al año, y un templo que ellos tienen se conecta el sacerdote y la sacerdotisa, que son pareja sexualmente, y todos los congregados que también son parejas, y disfrutan de la magia sexual, y ese erotismo sexual dan al dios Shiva obviamente con castidad, lejos de traiciones, adulteraciones y fornicaciones.
es decir, cumpliendo el sexto mandato divino. No fornicarás jamás en la vida tu inseminis, mejor lo transmutarás por siempre con la o las parejas que Dios te ha bendecido. Sed castos, refrenaos, retirados a tiempo, refrenaos, sin derramar el vaso de Hermes. Cread los cuerpos existenciales superiores del ser y sed espíritus eternos de Dios. Entonces, si personas obviamente hacen aquel tipo de actividades sacras ya en sus vidas particulares, en sus casas, con varias parejas que realmente son parejas, ¿quién les va a poder impedir si eso está bendecido por Dios? Y el mismo maestro Samuel Ambeor orienta en sus libros que esas prácticas son sacras. Claro que ya dentro de los templos gnósticos, santuarios, monasterios, al público en general, pues no se va a dar, ni ninguna religión misma. Pero si en algunas religiones hacen aquello, pero estamos hablando con supracastidad, pues será en ciertas cámaras selectas. Pero obviamente eso lo puedes hacer en tu vida particular, con grupos selectos iniciáticos, lejos de orgías comunes, fornicaciones, traiciones y adulterios. Y obviamente esas personas normalmente siguen de estudiantes o miembros activos de las diferentes cámaras, sea primeras, segundas, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel. Estos misterios sexuales del amor y también de vestimentas y de bailes y erotismos los trae el mismo Arcángel Samuel Ambeor como Kalki Buda Maitreya Avatara de esta nueva era acuariana, para que las personas que desarrollen la suprasexualidad pues emerjan a su vida de real castidad y no les haga caer ninguna tentación de la vida común y corriente, y vezcan todo tipo de las famosas pruebas de Irene. Obviamente hay también las prácticas del Mahakloli Mudra, que tiene que ver con ciertos masajes en los órganos creadores y sublima y transmuta esa energía sexual. Y eso obviamente la persona puede desarrollarse en esa actividad de transmutar sus energías por medio de aquello, y tiene que ver también con erotismos sexuales. Obviamente ya en ese caso de personas que se reúnen a ciertos erotismos y tantrismos sexuales entre varias parejas, tienen que ser parejas y personas mayores de edad, lógicamente. Y a su vez, eso ya es responsabilidad exclusiva de las personas que se reúnen a hacer ese tipo de tantrismos. Y si obviamente triunfan en medio de todo aquel poderoso erotismo sexual y no caen en tentaciones, más bendecidos son por Dios y les otorga más salud, dinero, amor, prosperidad físico-cognitiva. Si sucumben allí ante las tentaciones y caen ya en adulterios, fornicaciones, traiciones, obviamente vienen karmasayas, karmaduros y situaciones pues que la ley divina les va cobrando, lógico. Bien, estimados, estimadas, hemos visto esto muy importante de las vestimentas. Ahora, las situaciones de aretes en el caso de los varones. Revisar también allí si algún dios, diosa, a ver si Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna utilizaba aretes, porque si ellos como dioses utilizaban aretes, está permitido, pues, lógicamente, a nombre de logias blancas de Dios manifestado e inmanifestado. Entonces eso, al revisar más profundamente, y si tienen información de eso, también compartirla. Porque si un dios Krishna, o Shiva, Vishnu, Brahma, y todos ellos, o revisar en las otras culturas también, o digo, tanto Zeus, Manco Cápac, Quetzalcóatl, utilizaban aretes, ¿cómo le vas a prohibir a los varones que no utilicen aretes en las primeras, segundas, terceras cámaras? Ellos pueden utilizar, ojo, si en el caso de que los dioses han utilizado aretes. Ahora, si no han utilizado ellos jamás aretes, obviamente tú puedes llegar a los estudios como estudiante con tu arete. Si eres miembro activo, igual puedes llegar a los estudios con arete. Pero si vas a pasar ya a lo que se llama las iniciáticas en las de Nibú, o a las segundas, terceras cámaras donde nos ponemos una vestimenta especial, te has de tener que sacar los aretes, guardas en tu billetera, no sé, y luego pasas a la cámara. Y guárdalo bien, no vas a, si es un arete de oro, no vas a dejar allí en un lugar allí
fuera, sino llévala contigo en tu bolsillo. Lo mismo tus relojes, tus celulares y tu dinero. Cash, lo guardas en tus bolsillos. Porque ego es ego. Dentro de iglesias gnósticas o fuera. Bien, entonces en este caso, si te toca así, pues te saca los aretes y pasas a la segunda cámara sin aretes. Has salido de la cámara, de los estudios, coges tu arete, te lo pones y sales tranquilamente. Si llegas a estos cursos que estamos y te gusta utilizar arete porque eres varón, listo. Llegas directamente con tu arete y escuchas el curso tal cual con tu arete. No hay drama y no tienes para qué sacarte. Si el ego de directivos, directivas de la misma gnosis, samariana o en otros lados, se alborota, no es tu cuestión. No es culpa de tu arete, ni de ti, es culpa del ego, falsa personalidad y mal manejo de virtudes de esas personas que buscan alborotarse y querer obrar con iras y orgullos en cuanto a la gente porque tiene ese tipo de vestir. Pero bueno, eso queda aclarado que se da así, de pasar a segundas, terceras cámaras, en el caso que los dioses diosas utilicen sus aretes, porque son dioses cristificados, pues. Si no utilizan, pues ya, pues te toca como estamos hablando acá. Eso es muy importante. Bien, eso es lo más. Ahora en la situación, vamos un poquito más, ya para ir concluyendo esta parte, vamos a entrar a lo que es lenguaje corporal. Tampoco te vas a dejar mal programar de ciertos egos, falsas personalidades, incluso de maestros, maestras de la gnosis samariana o en general. Ya ahí tienes la claridad conceptual del maestro Samuel Ambeor, que las mujeres son libres de vestirse como ellas quieran y arreglarse como ellas quieran. Entonces, ¿qué más claro que eso? Ahora, cuestión uñas. Obviamente, si quieres utilizar uñas largas, puedes utilizarlo. En el caso de la dama, el varón, si es un poco más largas, pues son tus uñas. Si quieres pintarte las uñas, pues lógicamente hay ver ejemplo de la diosa Isis y más. Esos son modelos de seres más superiores de conciencia que saben de un real lenguaje corporal. Pero si vas a encontrar tal vez cierta dama que está en la gnosis, tiene cargos directivos, pero está con un montón de chuperías religiosas, con odres viejos, falsos y fanatismos dogmáticos, no te vas a dejar programar del ego de esa persona. Tienes que ser una dama revolucionaria de conciencia. No vas a obedecerle al ego, ni a la falsa personalidad, ni mal manejo de virtudes de esa persona. Más bien con tu ejemplo de vida le vas a orientar cómo se viste la persona, o cómo utiliza sus uñas también. Pero eso va a ser de acuerdo a ejemplos de diosas más superiores, para que no te vayas a estrellar. Ya, entonces en este caso, el maestro Laxmi Daimon nos orienta también que uñas demasiado largas tienen que ver con ciertos yoes de brujerías. Entonces, a ver cómo están esas uñas. Puedes utilizar normales, eso refleja que tienes un buen calcio y todo aquello. Pero ya pasarte en querer que eso sea como garras de bruja mismo, ya no te cuadra, no te queda. ¿Veis? Lo mismo situación de las uñas en el caso de los varones. Revisad allí si algún dios cristificado tenía pintadas las uñas. Porque si ellos tenían pintadas las uñas, pues también como varón puedes pintarte las uñas y pasar así a las primeras, segunda, tercera cámaras. Porque son dioses más conscientes que saben lo que están haciendo, pues, lógicamente. Y a su vez ellos también estaban dentro de cámaras esotéricas iniciáticas. O sea, si un dios Krishna, pero eso a revisar si estaba mismo, se pintaba las uñas para pasar a una cámara esotérica, no es que estaba poniéndose ahí esa situación para sacarse el esmalte, pasaba así con sus uñas tal cual. Bueno, entonces la largura de las uñas, acuérdate, uñas demasiado largas, egos de magia negra. Orienta el maestro Laxmi Daimon a ver esa ley hasta dónde es la parte consciente total y lo más perfecto de esa ley, y a ver dónde había ego del maestro, falsa personalidad y tal vez mal manejo de virtudes, obviamente. Prosiguiendo, cuestión de labios, ya hemos visto, pues en el caso de la dama puedes pintarte como tú quieras y normalmente puedes pasar con ese tipo de pintura de labios a primera, segunda, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel, y concluyamos con la parte del cabello. Esto tiene que ver con tu lenguaje corporal, con tu
personalidad que te vas a expresar hacia la sociedad, y eso te va a traer más salud, más dinero, amor, prosperidad físico-cognitiva. Es mejor una dama con las uñas bien arregladas antes que esté con un montón de tierra por acá, porque no se las limpia, obvio. A su vez, en el caso del cabello, es tu cabeza, son tus cabellos que Dios te ha bendecido y puedes lucirlo como tú quieras. Entonces anda el ejemplo de cómo tenía en el caso del varón su cabellera el dios Krishna. Era rapado totalmente, tipo a los militares que hay ahora, o el dios Krishna militar, dios cristificado y gnóstico, tenía cabellera larga. ¿Ves? Y con su cabellera larga, si tenía primeras, segundas, terceras cámaras, y en ese caso del cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, décima cámara, físicamente, con sus cabellos largos, pasaba a esas cámaras, no era peluca. Entonces, lógicamente, tú como varón, puedes entrar a las cámaras como Dios te ha bendecido tus cabellos, y como tú quieras tenerlo. Y si hay ego, falsa personalidad, mal manejo de virtudes de ciertos directivos o maestros o maestras de la gnosis samariana, pues has de comprender que el rato que la persona puede quedarse calvo totalmente, se les arregla esa situación y le verán a la persona sin pelos, sin cabello. Ahora, si el ego de los otros se alborota porque el varón utiliza cabello largo, entonces imagínate un Jesucristo. Y todos los apóstoles que en el entonces vestían así y pasaban así a cámaras. Entonces revisa más atrás de él a Vishnu, Brahma, Shiva, Quetzalcóatl, Manco-Cápac, Calixuanga, Odín, Otán, Thor. En el caso del dios Zeus, pues ya tienen un corte, cabello más corto, tipo los militares que hay ahora. Pero acuérdate que los otros dioses diosas eran poderosos militares también. Bien, entonces allí el maestro Lakshmi orienta que cabellos largos son egos de lujuria. Hay que ver esa ley hasta dónde es correcta, hasta dónde allí se manifiesta el mismo ego del maestro, su falsa personalidad o su mal manejo de virtudes, o una ley principiante que causa daño a las humanidades. Por ahí, por ejemplo, en una grabación vas a escuchar que la dama que está rapada el cabello jamás va a pasar a la segunda o tercera cámara. Eso es falso completamente, eso es ego del maestro o su falsa personalidad, su mal manejo de virtudes. Entonces, ante al más superior, Samael Ambeor, revisa si dentro de las primeras, segundas, terceras cámaras había personas con cabello largo, en el caso de los varones y en el caso de las damas, mujeres rapadas tipo hasta militares. Revisa si había dentro de las segundas cámaras. De hecho que sí, pues. Entonces quieres más superiores ante al más superior, a Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, que son creadores de universos. Ante al más superior, ante al regente de este universo que se llama Jehová, Alá o Jehová, que da órdenes a los dioses, y obviamente el arcángel Samael Ambeor. Si el dios Jehová tal vez ha mandado alguna ley principiante o tenido mal manejo de virtudes, anda, revisa los ejemplos de otros dioses, creadores de otros universos, que también guían universos y tienen leyes más perfectas. Entonces, en ese caso, al varón no le puedes obligar que porque tiene cabello largo simplemente no esté en esta primera, segunda, tercera cámara, porque eso le alborota al discípulo y discípula de tal o quien maestro que le mal programó sus cerebros energéticos, obviamente. Y como aquellos maestros son magos, pues claro que dejan esculpida una magia, pero hay que ver qué tipo de magia es. Si es del ego, pues es magia negra. Si es de la falsa personalidad, magia negra. Si es mal manejo de virtudes, se gana karma, karma duro, el discípulo que ve eso, y el maestro que puso ese tipo de ley falsa o ley principiante. ¿Veis? Importante ir entendiendo esto, estimados, estimadas, para uno obrar por conciencia y no causar daño a las demás personas, y no apartar de los estudios de la gnosis ni de las cámaras a personas por cosas que no tienen sentido. Entonces, en este caso, por ejemplo, va una prueba allí, que eso se ha visto lo más perfecto y consciente, pidiendo obviamente asistencia a la divinidad y al maestro Samael Ambeor, Lakshmi, Jesucristo y los dioses diosas que guían esta instrucción solar de la resurrección.
Bueno, si vas a hacerte miembro activo, por ejemplo, de el primer nivel, las iniciáticas Shelash Renibu, y quieres ser únicamente miembro activo del primer nivel, entonces allí vas a pasar una prueba físicamente hablando. Entonces allí vas a raparte esto tipo militar, ponte una máquina 1 o 0, acá te dejas cabellera normal y en la parte de atrás va tipo militar, todo esto hasta acá atrás, pero acá te dejas una B de cabello largo, puedes dejarte hasta la cintura, pero esto rapado militarmente. Y si quieres un poco más, entonces te dejas desde acá una parte de cabellera que va largo hasta atrás y te queda a ti varón como hasta la cintura o hasta media cintura o hasta acá nomás, listo, y el resto todo rapado. Y así preséntate para que entres como miembro activo del primer nivel iniciática Shelash Renibu. O te puedes cortar hasta acá o largo, tú decides. Si no quieres hacerte eso, pues no pasas a ser miembro activo, porque estás apegado a los cabellos. Y acuérdate de una persona, si se apega a su cabello, está con falsa personalidad. El rato que quede calvo, imagínate, se acaba, se desbarata. Entonces eso sí es conciencia, pues. Te desapegas. Ahora, si ya pasaste a las iniciáticas Shelash Renibu, que te crezca de nuevo el cabello, el doble de lo que tenías, y lo luces así por el resto de tu vida si tú quieres, mientras seas miembro activo del primer nivel. ¿Quién te va a obligar que te vueles los cabellos? A su vez, los cabellos largos son antenas receptoras de energía que captan energías a cuadras de distancia. Ya vimos un tema que allá en Vietnam querían ganar la guerra a los Estados Unidos y los vietnamitas, ¿qué hicieron? Fueron a buscar aborígenes de dentro de la selva, gente fuerte que eran también guerreros. Los trajeron al ejército de Vietnam y ¿qué hicieron? Les raparon totalmente. Cuando eso hicieron, perdieron aquellos guerreros de la selva un montón de facultades. Ya no podían manejarse tan sagazmente como antes se manejaban en las selvas y perdían batallas. Entonces, ¿qué hicieron los militares de Vietnam? Fueron a preguntarles a los antiguos de esas selvas de por qué se daba eso. Y les decían, porque ustedes les vuelan y les cortan y les rapan el cabello. Y les enseñaron que los cabellos largos son antenas receptoras que captan energías de cuadras y a ver si hasta 1 kilómetro más a distancia. Y el varón se vuelve más sensitivo. Por eso dicen que las mujeres también tienen ese famoso sexto sentido, bueno, que se va relacionando porque ellas con su cabello largo captan cosas de las personas, intenciones de las personas y cosas que el varón no capta cuando está rapado todo el cabello. Entonces ya entendí, lo mismo la barba y el bigote. Entonces, si una persona, por su ego, por su fanatismo, por su dogma, sea dirigente de toda tal cual institución de la gnosis amaliana o fuera otras instituciones, tenga el rango de maestro, maestra espiritual, baile, rapa por su ego, por su fanatismo, todo eso, y no toma las precauciones debidas, se gana terrible karma duro, porque le deja a la persona sin ese tipo de sensores, pues. Y si la otra persona por dogma y fanatismo se deja hacer totalmente eso, pues está dormido. Un ciego guía a otro ciego, ¿dónde irán a parar? Entonces diferente es lo que estamos viendo acá. ¿Quieres tu sensor largo? Ya listo, lo tienes, como vimos, pero el resto te rapas tipo militar, pero también tienes tu sensor largo. Ahora cuestión bigotes, listo, te vas a rapar todo esto de acá y todo el bigote de acá y esta te vas a dejar largaza, medio metro, no sé, como quieras, y así te presentas para lo que es el paso a miembro activo del primer nivel, porque quieres utilizar tu bigote y tu cabello largo, listo. Después, si te dejaste crecer todo el bigote acá, así como los Anunnakis, por ejemplo, y que tenían una estética de trenzas impresionante en sus bigotes, impresionante, revisé sus bigotes, puedes dejarte y ser miembro activo de la gnosis amaliana de por vida. ¿Quién te va a obligar en primer nivel que te vuelvas a rapar? Ahora, si tú quieres entrar a las iniciáticas Shelash Renibu tipo los monjes de Oriente, te rapas todo el cabello, pasas tu rasuradora y todo esto también te rapas, pasas así también, listo, como varón.
Lo mismo se te va a dar cuando quieras pasar a las segundas cámaras. Entonces, cuando quieras pasar a las segundas cámaras, lo mismo. Ya sabes, tu corte de cabello, cómo te tienes que presentar, o tu barba larga. No quieres hacer aquello, no vas a ser jamás miembro de segunda cámara. Porque no quieres vencerte, estás apegado a tus bigotes, estás apegado a tu cabello. Acuérdate que esos cuerpos al final terminarán en el cementerio y has visto una calavera con cabello o bigote. Entonces acá hay que eliminar la falsa personalidad. Pero a su vez, pasaste a la segunda cámara, eres libre de utilizar el cabello como Jesucristo. Pero si Jesucristo mismo te está enseñando cómo utilizas el cabello, ¿quién te va a sacar los cabellos largos? Ahora, si quieres utilizar barba larga igual como él mismo, puedes utilizarla por el resto de la vida mientras estés en segunda cámara, tercera cámara, cuarta, quinta, sexta, séptimo nivel. En séptimo nivel, ojo allí, cuando pases a séptimo nivel, la misma historia. Tu corte especial, cabellera especial también, y puedes integrarte al séptimo nivel. Si no, no vas a ser miembro de ese nivel en el momento que quieras pasar. Ahora, ya pasaste al séptimo nivel, puedes dejarte tu barba el doble, triple de larga, tu cabello doble, triple de largo. Y listo. Entonces eso es algo consciente que dan los maestros, que ellos están resurrectos y nos orientan a los instructores para que te compartamos y no se dañen las personas con un montón de dogmas y fanatismos falsos, que queriendo que jamás tengan una segunda o tercera cámara, cabellos largos o barba larga, o la cuestión de las vestimentas que ya vimos. ¿Veis? Bien despiertos, despiertas con esto, en toda sede gnóstica samariana que estéis, y en la vida mismo, en todo lugar, en todo centro que tú estés. En el caso, por ejemplo, ya si te entraste a la milicia, pues bueno, allá te van a obligar que te vueles tus cabellos, pero acuérdate, Vietnam le ganó a Estados Unidos, y tiene que ver con esos guerreros que surgieron también de esas selvas y se integraron al ejército de Vietnam. Eso hay un reportaje científico y cierto militar que tenía toda esa documentación guardada, no la daba a conocer pues, y luego su esposa, sabes, la mujer siempre tiene esa sagacidad, logra descubrir aquello, lo lee y lo comienza a sacar, y luego sale esa información de por qué el cabello largo y la barba larga. Nuevamente un directiva de centros gnósticos, por ejemplo, samarianos, odio manía en general, de instituciones, si quiere a su doma, su fanatismo, quitarle cabellos, quitarle barba, está ganándose su buen karma, su karma duro por fanatismo. En el caso de la dama exactamente igual, ya veis el caso de Juana de Arco, o sea, si ella quiere pasar a una segunda, tercera cámara con su cabello así, no le dejas pasar, porque dijo eso tal o quien maestro, que simplemente mujeres rapadas no pasan a segunda cámara. Eso es falso, eso es mentira. Y si por eso votas damas, estás obedeciéndole al ego del maestro, su falsa personalidad, su mal manejo de virtud, está ganándose karma. Si una dama quiere pasar como miembro activa al primer nivel, o tal vez a segunda cámara, o después lo que vimos al séptimo nivel, tú como dama, si tienes cabellera así como de varón rapada, listo, llegas a los cursos tal cual. Pero en el momento que quieras hacerte miembro activa, te vas a dejar crecer tu cabello hasta acá. Y te lo dejas crecer así como vimos del varón también, hasta acá, o te dejas crecer hasta acá. O si quieres más largo, tú decides. En el momento que estás ya con eso cumplido, pasas a segunda cámara. En la parte de acá hay unos vórtices que cuando está rapada esta parte, esos vórtices dan más fuerza al varón, le vuelven más masculino. Solución: si tienes tu varón cabello largo, dóblate acá, hazte un moño y haz que esto se te active. O si no, te hiciste el moño acá y te rapas por dentro y llevas un moño así encima unos cuantos días. Luego tapas estos vórtices de acá. En el caso de la mujer, si tú quieres como mujer activar más fuerza, te rapas esta parte y obviamente ahí tienes esos vórtices. Ahora, si no quieres raparte, doblas el cabello acá, tienes esos moños y llevas el cabello así unos cuantos días, arreglado. Ahora, si la mujer quiere volarse su cabello como el varón,
la mujer tiene los mismos derechos que el varón, si no sería machismos o feminismos. Que quieres obligar que solo el varón tenga cabello largo y la mujer no, es un machismo, lógicamente. Entonces en el caso de la dama tú puedes llegar acá a los cursos como tú quieras, con que llegue con cabeza pues basta. Ahora, en el caso que vas a pasar a una cámara, que sería, pero ya miembro activo de primer nivel, o a su vez a la segunda cámara o después al séptimo nivel si tú quieres, entonces allí va tu prueba. Te dejas crecer un poquito acá ese cabello o en B también. Hiciste eso, te consagras, pasas a segundas cámaras o después al séptimo nivel. O si quieres no quieres la no sinreligaria, no hay problema, pero en primer nivel, cuando te hagas miembro activa de las iniciáticas y las de Nivo, igual tienes que cumplir con aquello. No cumple la persona, puede seguir de estudiante toda la vida, pero nunca se va a volver miembro activa porque está pegada a esas otras situaciones. Entonces obviamente eso sí tiene lógica, sentido, lo que nos orienta el maestro Laxmi Daimon. Acuérdate que es el Moisés del sistema solar de Ors. Pero acuérdate también que el maestro en su inicio tenía ego, tenía 7 cabezas de legión, la humana persona, tenía 3 furias, 12 demonios más, 10.000 defectos. Y recién estaba comenzando su proceso de misterios menores, misterios mayores de fuego, luego de luz. Ahora imagínate, está resurrecto el maestro con cuerpo físico de más de 2000 años, pues él fue el mismo Judas Iscariote, que jamás allá se mató, ese cuerpo quedó en forma de momia viva, y luego el bodhisattva fue reencarnando en otros cuerpos, que cayó espiritualmente, cierto es, que hizo la obra cuando entró como discípulo del maestro Samuel Ambeor en estos tiempos, lógicamente, que pasó procesos de muerte y resurrección, lógico, que ahora está resurrecto físicamente hablando con ese antiguo cuerpo de Judas Iscariote que estaba en forma de momia viva, obvio. Y que ahora el maestro tiene un perfecto manejo de virtudes, lógicamente, y que da leyes más superiores, pues es un hecho, es un hecho. Entonces te estamos compartiendo enseñanzas de la resurrección del maestro Samuel Ambeor, su humana persona, Laxmi Daimon, Jesucristo, y obviamente los demás resurrectos. Bien, estimados, estimadas, también revisad de las diosas, quienes de ellas tienen el cabello corto, para ponerlo de ejemplo ante el veredicto solemne de la conciencia pública, como enseña el mismo maestro Samuel Ambeor. Si tú a una persona le saludas así, o le saludas así, tú ya estás haciendo un alto, que no se acerquen a ti, tienes ya un choque con esa persona. Porque tú cuando vas a saludar realmente a un ser querido, que está todo bien, tú le saludas así, tú pones las manos en son de abrazo, o sea, tus manos van como estáis viendo, jamás van así, porque eso está haciendo un rechazo, tus manos van así, ¿te das cuenta? Entonces abrazas, ¿cómo estás? Y que esto, que lo otro. Pero si tú a una persona ya a lo que te viene a saludar haces así, tienes un choque ya con esa persona. Te pasó eso hace un tiempo atrás y en tu trasfondo psicológico tu cuerpo refleja, habla que estás diciendo que esa persona alto no se te acerque más. Si haces con una, ha sido un poco. Bueno, hay un saludo búdico también que va allí, pero no hagas tanto al cuerpo, sino haz al lado para que se diferencie que es un saludo búdico. ¿Veis? A su vez, acuérdate, el lenguaje corporal, por ejemplo, si tú pones las manos así, estás atrayendo a las personas porque muestras más afectividad. Si las manos las pones así, ya estás buscando dominar. Si alguien viene y te da una palmada por allí, por el hombro, tú vas a estar feliz porque no sabes. Si sabes lenguaje corporal, te está buscando dominar. Tú inmediatamente te vas a hacer sutilmente al lado, que esa persona busca dominarte, o con la intención de magia te puede hacer quedar en ese lugar por el tiempo que el otro quiera, porque te está diciendo asíltate acá, aquí te quedas. Peor si te da en los dos hombros, busca dominarte, tú no te vas a dejar eso. Pero si ya te hizo eso, tampoco vas a ser descortés. Sutilmente consagra esto en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que se acabe toda cosa negativa de magias que te quieran dominar. Pero eso hazlo, no sé, entra a un baño. Pero si estás dormido, te hizo eso, ahí te vas a quedar ese mismo rato.
Entonces ahí internamente deshechízate, deshipnotízate de eso. ¿Dónde caminas tú cuando vas con personas en la vereda de la calle? Si caminas solo al rincón, pues te están dominando, siempre pasas dominado. En el caso si la esposa, novia, enamorada, ella va al filo y tú al rincón, te está dominando. Y ella, consciente o inconscientemente, sabe lo que está haciendo. En este caso tienes que combinar. Si en el caso de enamorados, una semana irá el uno a un costado y otra semana el otro. Entonces allí equilibras fuerzas para que no haya ni machismos ni feminismos. ¿Quién pasa primero? Entras a un lugar y ¿quién pasa primero? Obviamente el que pasa al último domina a todos. Y todos esos detalles los seguiremos viendo, estimados, estimadas, acá en Esenios. Este coro también está dirigido a hacer cierto diseño de ropas, de vestimentas también para la noche religare, cierto diseño de trajes que lo aprendemos aquí, y cómo hacer hilo, cómo sacar ese hilo de lana de animales, de ciertas plantas, de ese famoso animalito sea también que te da mucho algodón, o de ese insecto, como quieras llamarlo. Entonces eso, porque eso es parte de este coro y todo el resto que hemos visto. Una rotación de los soles constitutivos, pero disfrutemos de un espacio musical. Quien quiera cantar, pues adelante. Y podéis ir enviando también tus preguntas, si es que así lo anhela. Está organizada con el Opus, las Academias del Arte, y existen 7 coros que usted pues, puede sembrar también estas academias y coros en la ciudad, país, continente que está. Estos 7 coros es el coro Atenea de la música, arte, baile, canto. Puedes hacer allí reggaetón, puedes hacer cumbia, bachata, baladas, con unas letras impresionantes de mensajes positivos para la humanidad. Y aprender a tocar todo tipo de instrumento musical, etc. Hacer películas con actuación en cine, obviamente en el coro Atenea Afrodita, de las obras, por ejemplo, imagínate, de la Revolución de Verde, del maestro Samuel Ambeor, y de Mirando al Misterio, y de muchas otras más, y de los dioses diosas. En este caso, Agilitá, de los dioses diosas, que no haya todavía ese tipo de películas, porque de los que hay, pues ya están hechas. Entonces, en este caso,
has de ir buscando, por ejemplo, de libros esotéricos. Por ejemplo, hay un buenísimo del maestro gnóstico Gurdjieff, Relatos de Bel, a su nieto, donde el maestro Samuel Ambeor estudia ese libro y de ahí nos trae mucha información a la gnosis samariana. Entonces ahí tienes para hacer unas películas impresionantes. Nos habla de otros mundos y todo aquello, y de muchos otras más. Entonces para eso está el coro Atenea, Gnosis Arte, porque te hablan de la Gnosis Arte, pero ¿cuál es la Gnosis Arte? Y hay bastante material de obras teatrales, impresionante también, que personas de sedes lo están sacando para la humanidad, de la Gnosis samariana. Pero hay que incentivar ya ahora a la creación de películas, ya digitales o con actores en el sentido más completo de la palabra. Y para eso es el coro Afrodita Atenea. Proseguimos, tienes el coro astral, ese es impresionante, viajes astrales, pinturas, es clave ese coro, y hemos de rotar todos los días, Odabayo sábado rotamos. Tienes otro, el coro Ors, coro Logo Solar, Abraxas, coro Esenios, coro Éter, Renace Libertad, Gimnasia del Sol, Antropovisión. Impresionante. Si usted está practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, nacer, morir o sacrificio, puede usted sembrar estos soles conscientivos en la ciudad, país, continente que está. Ya ha sembrado el coro opciones. Puede federarlo o confederarlo a la Oficial Academia Superior Samuel Ambeor, ubicados en Santana, Santa Marta, Santa Ana de los Cuatro Ríos, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, Patria, Latinoamérica, American Planeta. Otra opción, puede federarlo o confederarlo a otra sede gnóstica existente en el planeta de las 3 etapas o volumen Savatara, es decir, los discípulos y discípulas del maestro Samuel Ambeor, Lax, Daimon Jesucristo. Otra opción, puede representarlo directamente desde usted, siendo un nuevo director o directora de estas academias, sembrar la academia, y dentro de ella están estos coros. A su vez, Renace, Libertad y Gimnasia del Sol y Antropovisión son más academias que puede sembrar de la Gnosis samariana, y dentro del Bopos van los demás coros del arte. Y representarlos puede hacer una sede local, de ciudad, provincia, nacional o mundial, y expandir. Está organizado con su Cámara Pública Inicial de Motivación Continua. Tenemos la precámara básica, que es el primer nivel inicial junior. Prosigue usted hacia el primer nivel inicial ultra. Entonces allí va a tener la precámara básica, tiene por allí el pensum Lashrenio, pensum transformativo, pensum tridentino, precolegio solar. Tenemos allí a su vez los shalom de meditación praxis. ¿Quiere escalar más? Puede hacerlo. ¿Cómo lo hace? Presenta una solicitud escrita que quiere integrarse a la siguiente cámara. Presenta una ofrenda. A su vez, pasa exámenes de 4 temas de estas cámaras públicas, y del estudio da una síntesis de un libro que estudió el maestro Samael, el maestro Lakshmi y de sus discípulos. Y listo, se integra a la cámara básica, cámara avanzada. Luego puede integrarse al pensum arca coradista, allí 3, 6, 9, 12 meses, y si anhela puede transformarse recién en un miembro activo de las academias del Bopos. Pasa a las iniciáticas Shalash Renibu bajo juramento iniciático, y allí puede mantenerse de por vida. Esto es vitalicio o por el tiempo que usted quiera. A su vez, de allí, usted siendo parte ya miembro activo de la Gnosis samariana, puede ir usted a la religión o iglesia que quiera de la Gnosis universal en el planeta: católicos romanos, católicos ortodoxos, testigos de Jehová, Corán, Bhagavad Gita. Puede asistir al Tao, Yoga Zen, etc., o a la orden esotérica que usted quiera, o orden de ciencia, arte, filosofía mística.
a su vez puede fundar aquello mientras es estudiante, miembro activo, o representa la gnosis amaliana. A su vez, libremente, si es que quiere usted, si es que anhela, le gusta la parte religiosa, puede integrarse a la gnosis religare, o si no, simplemente a la gnosis académica cultural. En la gnosis religare puede integrarse en esta sede en su primera, segunda, tercera cámara, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel, o en otras de la gnosis amaliana, que también tienen la parte iglesia. O puede integrarse a la demás gnosis académica cultural, como es el AGK, el Instituto de la Caridad Universal, el Mover Gnóstico Cristiano Universal y más, o a su vez las órdenes de ufología y ecología, en esta o en otras sedes gnósticas amalianas, o en la gnosis poliética, suprapropoliética, en esta y en otras sedes. Atentamente, el Lumicial Laxmi Daimon Ocherusher, esta academia de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, planeta. Suichertav, instructor. Om sea fuerza, Om sea amor.